Muy buenos días, amigos cibernautas que están con nosotros hoy para tratar de darle a nuestra vida diaria un poco de sentido común, cosa tan difícil de encontrar, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo por buscarlo y encontrarlo. Invitamos gente para que converse con nosotros y nos ayude a ver dónde está el sentido común de las situaciones que abordamos. Lamentablemente sigue siendo tema de noticia importante, con amplia expectativa y con amplia incertidumbre, creo que es una palabra más apropiada, qué está pasando en Venezuela. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quiero comentarle a la audiencia, cambié el formato visual, está esta vez asociado más a Instagram, que es vertical, y ignoro cuál va a ser el efecto que tenga en nuestro público de Facebook y de YouTube. Si están incómodos con lo que están viendo, déjenme saber, que voy a ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Pero hoy estoy atendiendo a algunas personas que me comentaron sobre Instagram que se ve mejor así que vamos a ver cómo nos va. Le doy la bienvenida entonces, como decía, el tema sigue siendo Venezuela. Está con nosotros hoy el profesor en Historia de las Relaciones Internacionales, doctor, perdón, en Historia de Relaciones Internacionales, el profesor Nahem Reyes, o Nahem, no estoy seguro cómo se pronuncia. Profesor Reyes, ¿cómo pronuncio bien su nombre? ¿Nahem o Nahem? Nahem, Samuel. Nahem, discúlpeme, No. Pero bueno, el profesor Nahem estudió en los Estados Unidos, vive ahorita en Paraguay, también estudió, me estaba comentando, en Taiwán, en una de las tantas preparaciones adicionales que hizo después de su doctorado. Pero por tener la experiencia que tiene en materia internacional, yo quiero abordar con él, aprovechar su conocimiento para tratar de que entendamos, para que nos ayude a entender a los que no tenemos sus conocimientos, el rol del mundo en lo que está pasando en Venezuela. Antes de entrar en las preguntas directas, tengo que comentar algo que me tiene muy impactado y preocupado. La gente en Venezuela con las que tenemos relación tienen temor hasta de lo que ponen en WhatsApp. He escuchado de primera fuente algunas personas a las que o ellos personalmente o ellos han visto con sus ojos a miembros de las autoridades exigiéndole el teléfono para ver si qué han escrito en WhatsApp. Y dependiendo que sea lo que esté escrito o lo matraquean, dame tanto para yo dejarte ir, o se lo llevan detenido. O sea, el nivel de brutalidad y de represión está llegando a puntos inimaginables en el pasado, y pareciera que esta dictadura autoritaria se está quitando la máscara. Pero siguen, por otro lado, con su jueguito ¿sabe?, culpar a la oposición y decir porque es libre, toda la historia, ¿no? Profesor, vamos a comenzar con usted recordándole, con su permiso, un tweet que usted puso el 24 de julio, que decía así: he observado innumerables señales internas y externas que me permiten sostener con solidez que Maduro saldrá de Miraflores y sin guerra civil. Será un proceso histórico mundial, la historia de una poderosa fuerza invisible tras el cambio. Muy bonito, muy esperanzador. Repito, fue publicado 4 días antes de las elecciones. Una parte de esta afirmación parece que se cumplió. La oposición ganó cómodamente. Sin embargo, ¿piensa usted que el resto de su afirmación en ese tuit sigue siendo vigente? Doctor, buenos días. Bueno, buenos días, Samuel. Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, la parte esta que yo digo que va a ser sin una guerra civil es porque Venezuela tiene una tradición, y a lo interno de la Fuerza Armada Nacional también hay como una suerte de principio que nosotros no llegamos a las confrontaciones. Y te voy a dar un ejemplo histórico. En el año 1945, cuando se produjo el golpe de Estado para derrocar al presidente Isaías Medina Angarita, pues el presidente tenía la capacidad, tenía el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Y sin embargo, Medina Angarita dijo: si quieren gobernar, que gobiernen. Y se fue caminando a tomar un vehículo para salir de Miraflores. Este mismo hecho, inclusive, si lo vemos más recientemente,
En el caso venezolano, ya bajo la era de Chávez, ustedes se acordarán que en los días en que se estaba produciendo el derrocamiento a Hugo Rafael Chávez Frías, sin más, si todos lo podemos recordar, había un general de la Guardia Nacional que estaba en los estudios de Venevisión y le decía a sus compañeros de armas, ríndanse, los tenemos rodeados. Es decir, que aunque ellos efectivamente podían utilizar su poder de fuego, no lo hicieron. Y aquí estamos nuevamente en un escenario muy similar. Para nadie es un secreto que la Fuerza Armada está profundamente dividida. Hay una fractura y esa fractura juega a favor de las fuerzas democratizadoras. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo que hay una fractura y no han dado el golpe? Muy simple. Pareciera que el estamento militar definitivamente está dándole un pequeño margen al régimen hasta enero del 2025. Recordemos que el mandato de Maduro se vence el 10 de enero del 2025 y aunque efectivamente ya para nadie es un secreto que Maduro hizo un fraude colosal en estas elecciones, muy probablemente las fuerzas militares están esperando un pequeño margen, este margen de tiempo hasta el 10 de enero, a ver si efectivamente Maduro va a salir del poder por factores de presión antes de que vaya a juramentarse. Después que se juramente, quizás ese es el deadline y muy probablemente entonces allí podría darse un escenario tal vez de una espiral de violencia, pero yo por mi conocimiento de la Fuerza Armada Nacional, por su comportamiento histórico, por su tradición, todo parece indicar de que va a terminar habiendo un reajuste y un reacomodo sin el uso de la violencia. Tengo dos preguntas. La primera con respecto a la última parte de su comentario. Usted dijo por su tradición. La pregunta es, en estos 25 años, donde la nueva camada de oficiales creció dentro del ambiente y de la filosofía y de la ideología del supuesto socialismo del siglo XXI. Ellos conservan esa tradición de la que usted habla, después de haber sido adoctrinados, voy a usar esa palabra. Sí, yo todavía considero que hay parte de los oficiales superiores, no estoy hablando de los generales, muy probablemente hay coroneles, mayores, que eran a lo mejor tenientes cuando inició todo este proceso de Chávez y ellos todavía conservan parte de estos principios y esta formación. Si bien es cierto que han sido objeto la Fuerza Armada Nacional de un profundo proceso de adoctrinamiento en el modelo marxista o comunista, yo personalmente creo que sobre la base de eso aún quedan los cimientos de esa Fuerza Armada Nacional. Pero voy a adelantar una pregunta que la iba a hacer más tarde, pero el comentario que usted inició, la explicación que nos dio, me obliga a hacerla primero. No me obliga, pero me parece pertinente hacerla primero. Uno de los analistas con los que hemos tenido oportunidad de conversar aquí en Sentido Común señaló, en mi opinión, certeramente, que cada día que pasa va en favor del régimen, porque se bajan los ánimos, es como que el status quo se asienta y sus esfuerzos de intimidación calan en la población. Sin embargo, usted acaba de comentar que las Fuerzas Armadas pueden estar esperando hasta enero, cuando sea la toma de posesión. ¿Será realmente posible eso? O si llegamos hasta ese punto, ya la situación puede ser irreversible. Bueno, fíjate, antiguamente todos los procesos que hemos visto antes, el tiempo ha jugado a favor de Chávez y de Maduro. En esta ocasión yo lo veo distinto. Estamos viendo, y ¿sabes por qué es distinto? Porque se produjo un masivo rechazo al régimen y fue expresado en las urnas. Esto no lo habíamos visto antes. Es la primera vez en que hay un margen que, según algunos técnicos, hablan de 25 a 30 puntos por encima de Maduro. Y esto es la primera vez que ha pasado. No estoy diciendo que sea la primera vez que el régimen pierda. De hecho, para mí,
perdieron en el 2004 en el referéndum revocatorio y de ahí en adelante se robaron las elecciones. Pero en este momento es una enorme diferencia que inclina la balanza a partir de las fuerzas de la libertad. Por eso que yo hablaba de este momento histórico. Entonces, ahora mismo, quien está contra las cuerdas es Maduro. Maduro está solo. Maduro sabe perfectamente que este es el elemento que hay que subrayar. ¿Quiénes fueron los que permitieron que María Corina tuviera acceso a las actas? Los militares. ¿Quiénes fueron los que también le pasaron por debajo de cuerda las actas a María Corina? Los militares. ¿Quiénes permitieron que entraran sus observadores y sus testigos a las mesas? Los militares. Es decir, que por primera vez hemos visto que han sido los mismos factores de la Fuerza Armada Nacional los que están permitiendo justamente este proceso que definitivamente está empujando la libertad. En paralelo, hay otro elemento. Si bien es cierto que, como yo le he señalado muchas veces, que a nivel internacional Pekín y Moscú están dando un fuerte apoyo a Maduro, tampoco es menos cierto que Maduro está en su momento más solitario en Iberoamérica, independientemente que se haya logrado zafar del Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos. Nada más y nada menos, Lula es uno de los mandatarios que más está gestionando juntamente con Washington en este proceso de triangulación Brasilia, Washington y Caracas. Es decir, ellos están buscando que esta vez le están diciendo, personalmente tengo altísimas fuentes de alto nivel que me han dicho que ya han hablado con Maduro y le dijeron, tú perdiste y estamos tratando de negociar, es una salida tipo amnistía. Es decir, te quedas con tus millones y te vas para donde tú quieres. ¿Cuáles son los países más probables en los que va a terminar Maduro? El que le abre la puerta es México o Turquía. Esos son, digamos, las dos opciones más fuertes que tiene. Ahora, también hay otra opción que no lo habíamos visto antes, y es que también el gobierno de Washington puede incrementar las recompensas que ellos están dando por la cabeza de Diosdado, de el mismo Maduro y bueno, de todos los que están buscando. Sí. Bueno, ellos están ofreciendo poco más o menos $30 millones. Si eso se eleva a $500 millones, mire, Samuel. Bailey. Eso lo dijo Bailey. Es decir, si se incrementa esto, obviamente que $500 millones van a terminar generando una suerte de catalizador en este proceso. Lo único que yo personalmente creo que la opción más cercana, aunque ustedes no lo crean, es este proceso del deadline para esa salida tal vez negociada que tenga lugar en enero. No, profesor, pero mi preocupación que comparto con usted, que usted seguro también la tiene, en estos 5 meses que faltan hasta enero, si partimos de la base de lo que hemos visto inmediatamente después de las elecciones, esta gente puede matar a un gentío y puede terminar, o sea, miren, en este momento, según Foro Penal, que es una no lucrativa que todos respetamos, hay 1.102 arrestos verificados e identificados, de los cuales 100 son adolescentes, 5 son indígenas, y no tengo el número de muertos más reciente, el último que yo vi, que fue ayer, eran 22. 22. Exacto, entonces, cónchale, estamos hablando de que esta gente, y sumémosle a lo que comenté de WhatsApp, que para mí dejó de ser un chisme porque me lo dijo alguien que es una fuente que yo conozco personalmente y que confío, que eso está pasando. Entonces, cónchale, el nivel de locura en términos de autocracia y de represión, como dije al principio, pareciera que el régimen se quitó la máscara. ¿Cómo aguantan 5 meses sin salir para la calle a caerse a golpes o a plomo los venezolanos? Bueno, obviamente que esta es la parte dolorosa del proceso, ¿no? Yo no diría que se ha quitado la máscara ahora. El régimen se ha quitado la máscara hace mucho tiempo, solo que ahora, por primera vez, hay más países que lo denuncian. Hay otra opción que es la que yo
he insistido con altos funcionarios acá en Paraguay, y es que también se incremente la presión a Maduro por la vía del proceso de la Corte Penal Internacional. Pero lo que tú comentas es que lamentablemente van a seguir las manifestaciones en la medida en que el régimen no se vaya. Las manifestaciones pareciera indicar de que de manera intermitente, de manera desplegada y simultánea a lo largo del territorio venezolano van a tener lugar. Pero al mismo tiempo el régimen y los militares van a entender que no tienen capacidad para encerrarlos a todos. Es decir... Pero la persuasión, disculpe la interrupción, en estos casos la persuasión, Dios nos libre, pero este es el escenario que mucha gente estaba esperando, que gracias a Dios no se ha dado y yo no estoy pidiendo que se dé. Pero estos locos pueden dispararle una manifestación y matar a un gentío. O sea, ¿por qué? ¿Quién nos hace, qué nos hace pensar que ese escenario no es real? No, efectivamente, pero ¿sabes qué? ¿Por qué Maduro no activó el Plan Ávila el lunes o el martes? Cuando fueron las protestas más altas. ¿Es pregunta retórica o me está preguntando? No. ¿Por qué no lo activó? Cuando fueron el tope de las protestas fue el lunes y martes. Claro. ¿Por qué Maduro no lo activó? Bueno, para hacer eso que tú estás diciendo, para dispararle a la gente como lo hizo China en las protestas de Tiananmen. Bueno, no lo hace porque Maduro está plenamente convencido que si salen los tanques a la calle no va a ser para dispararle a la gente, sino van a ser para voltearse a él. Él está plenamente convencido, y ese escenario que usted está planteando y que es factible, yo quiero ser muy responsable aquí. No es que yo estoy imaginando el futuro, sino que, bueno, efectivamente eso es una posibilidad, solo que en este momento, bajo las condiciones actuales y observando todo el comportamiento de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional en estas últimas semanas, todo parece indicar que si salen las fuerzas militares a la calle, no va a ser para defender el régimen, sino va a ser justamente para lo contrario. Y eso es la razón por la cual Maduro no se ha atrevido a activar el Plan Ávila. Vimos, porque el mundo tiene sus cosas, y bueno, yo creo en Dios, no sé usted, pero no vamos a hablar de eso. Dios tiene sus misterios, y el mundo, la historia universal es curiosa. Hace un par de días en Bangladesh cae el régimen comunista, aparentemente como consecuencia de la presión en la calle por X cantidad de días de su población, que, según entendí, y usted corríjame, llevó a que los militares de Bangladesh decidieran retirarle su apoyo al régimen de turno. Entonces, los medios sociales se inundaron con gente comparando las dos situaciones. ¿Son comparables? No, porque en el caso venezolano tenemos un narcorrégimen criminal, es decir, las Fuerzas Armadas se terminaron convirtiendo en actores del crimen organizado transnacional, y la cúpula militar es la que controla el negocio, por ejemplo, del tráfico de estupefacientes, también el tráfico de oro, tráfico de otros recursos. Entonces, en el caso de Bangladesh, no estamos viendo una fuerza armada desinstitucionalizada ni plegada a operaciones del crimen organizado transnacional. Son casos completamente distintos. Ahora, su respuesta me lleva entonces a volver al tema anterior. Si ese es el caso, que estamos de acuerdo, ese es el caso, en términos de quién estaba andando en Venezuela, ¿cuál es la motivación para negociar y salir? Si ellos sienten que la gente no va a salir para la calle en masas como para que haya este enfrentamiento, y tienen todo para perder y nada para ganar, ¿por qué se van a ir? Bueno, es que es la gran pregunta que muchos se hacen. Yo personalmente creo que sí tienen mucho que perder, y es que si se produce efectivamente una salida masiva, porque yo personalmente no descarto la salida masiva de la población. ¿Salida se refiere, perdón, del país o a la calle? No, de la gente que bien vaya a enfrentar al régimen a Miraflores, por ejemplo. Disculpe, quería aclarar porque han salido de Venezuela también, sí. Obviamente que también la presión internacional, que seguramente le estarán diciendo desde Washington, mira, si no te entregas, vamos a aumentar el precio de tu cabeza y tu salida va a ser peor, vas a terminar siendo encarcelado.
Esas son parte de las negociaciones que se están dando. También está la otra opción que le digan, bueno, mira, si no te entregas, si no renuncias antes de enero, vamos a activar el proceso en la Corte Penal Internacional, te vamos a ir a buscar. Es decir, que todo eso, decir que no tienen nada que perder es un análisis minimalista, Samuel, porque todavía están esos dos grandes procesos muy poderosos. Tú me dirás, son externos, hasta ahora no han funcionado. ¿Sabes por qué no han funcionado? Porque justamente la comunidad internacional apostó a una salida electoral y democrática. Quizás estuvieron efectivamente esperando a que tuvieran lugar estas elecciones, a ver si finalmente ellos salían por la vía electoral. Agotada esta instancia, ya no hay hacia dónde ir, entonces ya lo que quedan son estos dos escenarios. Ahora, ¿qué está buscando? Perdón, la pregunta correcta es, ¿cuál es la expectativa o la posición real, desde su perspectiva, de Colombia, México y Brasil? ¿Qué tienen ellos para ganar y qué tienen ellos para perder que los lleva a actuar como están actuando? Bueno, mira, en el caso de México, bueno, es que realmente yo, me vas a perdonar quizás la falta de seriedad. Presidente de México, el doctor Chapatín, realmente, mira, deleznable la actuación de él, es un señor, creo que él está actuando fundamentalmente por principios ideológicos y ni siquiera se permite mirar mínimamente con objetividad lo que está pasando en Venezuela. Él no piensa en trascender, él no piensa en una gestión a futuro. Entonces, en el caso mexicano, lamentablemente todavía está López Obrador. Vamos a ver a López Obrador hasta diciembre. Una cosa es López Obrador y otra cosa es la doctora Sheinbaum. Creo que la doctora Sheinbaum en ese sentido ya tiene una pequeña desmarcación con respecto a López Obrador. Sheinbaum tiene una postura más o menos similar a la de Boric. Es decir, yo soy de izquierda, pero yo acompaño procesos democráticos, no acompaño regímenes autoritarios. En ese caso, creo que el tiempo juega a favor de Venezuela en el caso de México. En el caso de Colombia, estamos viendo un presidente supremamente ambiguo, no tiene una postura muy clara, lamentablemente a veces luce defender a María Corina, otra vez la castiga. Bueno, Petro simplemente es Petro. Petro es inconsistente, Petro nos tiene acostumbrado a posturas así y básicamente lo que nos está diciendo Petro con esa postura vacilante sobre Venezuela es que le tiene miedo. Petro le tiene miedo a Maduro, Petro tiene también miedo a que se venga una avalancha de 2 a 3 millones de venezolanos y eso ya también se está sintiendo esta presión en Nariño. Es decir, que Petro realmente es otro de los personajes que no debe estar durmiendo muy bien en estos días. En el caso del presidente Lula, recuerda que Lula viene siendo como una suerte de bisagra. Y Lula es un hombre que habla los dos idiomas, es decir, Lula forma parte de los BRICS, es uno de los fundadores de los BRICS, pero al mismo tiempo va a la Casa Blanca y trata de sostener un buen rapport con el presidente Joe Biden. Insisto que en este momento la triangulación más importante de todo lo que estamos viendo a nivel internacional, el corazón de toda esta operación es Brasilia, que viene a representar el liderazgo hispanoamericano, y además que es un gobierno también de izquierda dentro del Foro de San Pablo, dentro del Grupo de Puebla. También tenemos a Washington, que es un gobierno, digamos, progresista, moderado, y Caracas. Esos son los tres actores más importantes de esta coyuntura en este momento. Y yo quiero subrayar algo. Quien está más desesperado por dar un resultado positivo es Washington. Acuérdense que ya vienen las elecciones, y los demócratas están muy debilitados, sobre todo por la gestión de Biden, por la renuncia de la candidatura de Biden. Necesitan darle algo positivo a Kamala Harris, así que creo que definitivamente las fuerzas siguen empujando para una salida negociada en las próximas semanas, en los próximos meses. Ahora, esto me lleva a pensar, volviendo al que el mundo es una máquina compleja que parece estar parada de cabeza. En este momento estamos a punto, o pareciera que estamos a punto de que estalle una guerra regional en el Medio Oriente.
¿eso no pondría a la situación de Venezuela como en el asador de atrás, como dicen en inglés, el back burner? No, porque justamente creo que si bien es cierto que para Estados Unidos es, digamos, más estratégico el Medio Oriente, la conflictividad de Venezuela y lo que signifique 3 millones de migrantes hace que esté, digamos, los dos en ambas situaciones de prioridad. Además que el montón de países que afecta hace que Venezuela, aunque estalle un conflicto que personalmente está muy vulnerable en el Medio Oriente a escala regional, a menos inclusive que participe Irán, eso sí terminaría como desplazando a Venezuela, por lo que representa a Irán no solamente regionalmente, sino en el tablero mundial. Por cierto, ahorita que mencionó la potencial migración de más de 2 millones de venezolanos a la cual Petro puede temerle. Y esa migración no va a empezar hasta después de enero, o va a empezar ahora si no pasa nada. Mira, yo personalmente ya comencé a observar que ya estaban saliendo venezolanos hacia Cúcuta. No sé si tú has visto las imágenes. Quizás ahorita estamos viendo un flujo muy tímido, pero en la medida en que, digamos, las personas sientan de que esto se va a quedar así, de que no hay una solución, de que no hay una luz al final del túnel, muy probablemente ya vamos a estar observando un inicio de una oleada migratoria a más tardar septiembre, octubre. Ahora, en el factor mundial, como estábamos hablando, volviendo al tema internacional, pues el resto del mundo, en Europa hay 7 países, creo que fueron 7 o 6, Italia, Francia, Alemania, los Países Bajos, España, Polonia y Portugal, 7 países, sacaron este comunicado conjunto de sus gobiernos que manifiestan preocupación. Y ya sabemos que algo parecido pasó antes con países latinoamericanos, que llevó a que Maduro corte relaciones con esos países latinoamericanos. A la hora del té, como decimos en Venezuela, ¿de qué sirve todo esto? ¿Para qué? ¿Cómo realmente impacta la realidad del venezolano? Bueno, para el ciudadano común, tal vez para este venezolano que ya vive dentro del 95% de pobreza, esto le resulte poco o nada significativo. Pero esto es lo que se refiere, uno, son meras sanciones de carácter diplomático, pero terminan significando es la reducción de la capacidad de maniobra del régimen de Maduro para tratar de gestionar algún tipo de recursos, de préstamos en instancias internacionales. Ahora, España está dentro de esos países que mencioné. Y España, el gobierno actual de España, no deja de sorprender con sus niveles de, ¿y qué palabra voy a usar para no ser irrespetuoso? Ha tenido posiciones sorprendentes, voy a usar esa palabra, en términos de lo que se espera del país como país y de lo que pareciera que el presidente actual está dispuesto a hacer. Sin embargo, en este caso, donde hubo analistas, no sé si usted coincide, esa es la pregunta, que esperaban que España se cuadrara con Maduro, no, ellos se sumaron a este grupo manifestando preocupación. ¿Cuál cree usted que es la posición española real, considerando las características del gobierno actual? Bueno, Pedro Sánchez, todos sabemos que ha tenido una postura ambivalente también con el caso de Venezuela, y no solo ambivalente, sino también llegó al extremo de permitir que una solicitada como Delcy la Fea llegara al aeropuerto de Barajas y tuviera contacto con uno de sus ministros. Todo eso lo sabemos. Y ni hablar del misterio de las maletas. Es decir, que de Pedro Sánchez él tiende a realizar acciones un tanto opacas y cuestionables. Yo creo que ese sería el adjetivo, ¿no? Cuestionables. Ahora bien, en este caso, ¿sabes cuál es el factor que redujo la posibilidad de apoyo de países externos al gobierno de Maduro? Fue justamente lo extremadamente fraudulento del proceso electoral. Y hay algo que no te he mencionado. El factor del Centro Carter. El Centro Carter, con ese comunicado
que publicó el día lunes y suspendió la rueda de prensa fue sencillamente lapidario. Para cualquier lector quedó en evidencia que el proceso electoral que tuvo lugar en Venezuela fue absolutamente fraudulento. Y además que lo hizo una institución tan seria y reconocida internacionalmente como el Certo Cártel, es lo que lamentablemente, afortunadamente, mejor dicho, dejó al régimen de Maduro sin capacidad de maniobra. Y de hecho, el mantener al mundo en vilo sin mostrar las actas hasta ahora, justamente termina confirmando el gran y colosal fraude que tuvo lugar en Venezuela el domingo. Ahora, esto me recuerda que hay una versión circulando de gente seria, según la cual la negociación que están tratando de hacer es excluir a María Corina, que Maduro se siente solamente con el mundo, y que se repitan las elecciones. ¿Qué piensa usted de ese planeamiento? Esa fue la propuesta de Petro. Mira, en realidad eso ya ir a una elección no tiene sentido, porque eso es como decirte, si ya tú sabes que yo soy tramposo y que ya te hice trampa una vez, ¿para qué voy a volver a jugar contigo? Eso no tiene sentido. Pero lo están proponiendo seriamente. Lo están proponiendo. No. Esa propuesta no tiene sentido. Yo personalmente he insistido aquí con algunos funcionarios en que esa propuesta no tenga cabida. Y además, ¿por qué Edmundo y María Corina no? Cuando Edmundo realmente termina siendo el hombre de paja del liderazgo de María Corina. Eso no tiene sentido, es inaceptable y yo personalmente insisto que tampoco hacer una elección no tiene parangón jurídico porque una vez materializada la elección, lo que corresponde ajustado a derecho es la remoción de las agentes perpetradores del fraude, y eso incluye a Maduro. Es decir, Maduro ya no puede ser participante de un proceso electoral donde él ya cometió un fraude. Claro, profesor, pero eso lo decimos nosotros y la oposición, pero lo propuso usted mismo, dijo Petro. Entonces, ¿qué tal si, basado nuevamente en el análisis de la posición mundial, si se pusieran de acuerdo Petro y Lula y López Obrador, y ellos dijeran que nosotros como líderes de Latinoamérica que estamos metidos en este lío, lo que proponemos oficialmente es esto, y ellos proponen, le dan legitimidad a esa propuesta de elecciones nuevas? ¿El resto del mundo se pegaría o tiene más razones para pensar que el resto del mundo se distanciaría? Bueno, te digo de muy buena fuente a la que yo he tenido acceso, el propio Lula descartó esa tesis. Eso es una buena noticia, qué bueno que me lo está diciendo. Yo sé que usted se tiene que ir muy pronto, pero no quiero que se nos vaya sin hablar de la carta que le mandó Edmundo y María Corina, publicada, donde exhortan a las Fuerzas Armadas a tomar una posición muy clara en favor de la oposición, de las mil maneras que ellos dijeron. La carta es muy larga, por eso no la voy a leer. ¿Usted cree que ese tipo de comunicados que vienen de la oposición calan en las Fuerzas Armadas? No, lo que ella hizo es un mero acto, digamos, formal. Pero lo que ya ha calado en la Fuerza Armada Nacional es el hambre. Lo que ha calado en la Fuerza Nacional son que ellos saben que los altos oficiales son unos criminales y unos corruptos. Lo que ha calado en la Fuerza Armada Nacional es lo que todo el mundo ya sabe, que el mundo ganó y que ganó por 20-25%. Esta carta, digamos que es algo meramente formal, digamos, para cumplir con las formas, darle un poco, quizás en la carta, la larguísima carta, lo que le brinda son argumentos jurídicos, doctrinales a la Fuerza Armada Nacional, quizás ya como preparando el terreno en el hipotético caso que corresponde entonces una fractura y una confrontación entre sectores dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero también le brinda una excusa maravillosa, pública y abierta al régimen para decir, esta gente está conspirando, miren los taquitos aquí, vamos a meterlos presos. ¿Usted cree que se van a atrever a meterlos presos?
En este momento, mira, si no la metieron presa el sábado, no lo van a hacer. Fíjate que lo que están es tratando de intimidarla, la están intimidando diciéndole, bueno, nadie se cree la mentira de Juan Gabriel Musculoso que tenemos por fiscal, de decir que María Corina hizo un sabotaje o hackeó el sistema del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones. Yo creo que están... primero están buscando excusas para meterla presa, pero no, el régimen en este momento, lo vuelvo a mi punto inicial, está tan débil que no tiene capacidad de acción ni para activar el plan Ávila ni para meter presa a María Corina Machado. Porque piensa que el riesgo es mayor que el beneficio. Claro, porque termina de desplomarse. Maduro está en su momento más débil. No lo habíamos visto tan débil desde el 2019. Ahora está en una posición aún mucho más débil. Y de hecho, te voy a decir algo. Los personajes que terminan rodeando a Maduro es un Maduro cada vez más solitario. Apenas si sale Jorge, los hermanos Rodríguez, ni Diosdado aparece junto a él. Es decir que Maduro está quizás en su momento más solo de todo lo que ha sido su presidencia. Pero bueno, hay quien dice que Diosdado es el verdadero dueño de las cuerdas de esa marioneta. ¿Usted piensa que eso es acertado? Diosdado lo que tiene es su staff de generalotes de la Fuerza Armada Nacional, pero Diosdado, de hecho, es el hombre que más ha estado insistiendo en que Maduro se quede. Maduro se ha querido ir hace tiempo y para nadie es un secreto, según se filtraron informaciones de inteligencia. ¿Te acuerdas cuando la tanqueta de Leopoldo López, etcétera, etcétera? Sí. Maduro ya se iba a ir. Y Maduro hace tiempo que se ha querido decir. Es decir, Maduro no es ese hombre confrontacional, no es combativo. Aunque grita mucho, se aplica el refrán perro que ladra no muerde. Entonces, Maduro es un hombre frágil. Y lo hemos visto ahora sumamente dopado, hasta se queda dormido dando los mítines. Es decir, que Diosdado, digamos que es el hombre de la cúpula militar y los actores políticos tal vez son los que maneja Maduro, pero ellos ambos saben en este momento que están supremamente débiles. Una última pregunta, profesor, y lo dejo irse, que me advirtió que tenía el tiempo apretado, me disculpa el abuso. Esta gente ha hecho cosas innombrables. ¿Merecen una amnistía? Pero esa pregunta me la hizo justamente un colega, amigo mío. Yo lo que digo, personalmente te diría que no, pero cuando tú antepones, bueno, es la oportunidad y la posibilidad real de que el país quede libre de ellos y pueda iniciarse la reconstrucción de Venezuela, no solamente del sistema político, sino de todo el país en general, es preferible que se vayan, que se los perdonen, que se vayan con sus millones, pero que dejen de una vez por todas la posibilidad de reconstruir el país. Y lo que dice María Corina, que se dé la reunificación de las familias. Caramba, profesor, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó. Doctor Najem Reyes, venezolano, historiador en relaciones internacionales, libertario, forma parte del Foro de Madrid, vive en Paraguay y ya lo escucharon, sabe un poquito de esto. Dios lo bendiga, profesor. Muchísimas gracias. Amén, gracias, Samuel. Samuel, antes de irme, yo te recordaba cuando eras noticiero, cuando hacías noticias en Radio Caracas Televisión. Caramba, entonces se nos cayó la cédula a los dos. Hasta luego. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias. Yo me quedo solo un ratico con ustedes para hacer un breve resumen. Lo que está pasando en Venezuela es extraordinario, es duro, es muy, muy, muy triste, muy preocupante, pero la palabra sigue siendo incertidumbre. No está claro quién va a terminar de ganar en esta historia. Lo que dijo el profesor, si lo podemos resumir, que es que perdón, no lo puedo resumir porque hablamos demasiado, pero uno de los puntos que quiero destacar de nuestra conversación con el profesor, el régimen de Maduro no tiene la solidez suficiente como para atreverse a sacar a las Fuerzas Armadas para la calle a enfrentarse con la población, porque internamente en las Fuerzas Armadas, según nos dice el profesor,
hay facciones que no están tan contentas con él. El profesor afirma, que me parece muy interesante el análisis, que las Fuerzas Armadas en realidad están esperando a ver qué pasa entre ahora y el 3 de enero, o el 6 de enero, perdón. No recuerdo qué fecha dijo, pero la fecha de la toma de posición. A ver si en ese momento todavía Maduro insiste en que él va a ser nombrado presidente oficialmente o no. Y que en ese momento las Fuerzas Armadas venezolanas tomarían una posición más firme en contra del régimen o no. Realmente, obviamente, él tampoco pretende, no voy a poner palabras en su boca, él no está afirmando nada, él está dando un análisis de posibilidades de ejecución, de sucesión de acontecimientos. Conversamos mucho de lo que puede pasar en estos meses, entre ahorita y enero, y obviamente ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para saberlo. Lo que sí sabemos es que hay cosas que ya pudieron haber pasado que no han pasado, y esa es una. Han habido manifestaciones multitudinarias después de las elecciones, después de las acusaciones del régimen contra Edmundo y contra María Corina, donde si el régimen tuviera la voluntad, o mejor dicho, la decisión y la capacidad de lanzar a las Fuerzas Armadas para evitar la manifestación, ya lo hubieran hecho. No lo hicieron. Hay alguna razón por la que no lo hicieron. Y conociendo su trayectoria y a la luz de todo lo que ya han hecho, no creo que se trate de su conciencia. No sé si tienen conciencia, pero no lo han hecho. Entonces, hay algún factor interno que impide que ellos apelen al uso de la fuerza extrema para evitar las manifestaciones multitudinarias pacíficas a las que ha llamado María Corina. Entonces, no tengo en la mano qué es lo que va a pasar mañana, ninguno de nosotros lo sabe. Para eso es que tenemos estas conversaciones, para tratarlo de comprender. Hablando de mañana, ya estoy hablando ya de mañana, miércoles 7 de agosto, vamos a tener una conversación con un venezolano que también está en el exilio, que él tiene experiencia en materias de estrategia basado en investigaciones. No voy a decir su nombre porque no vaya a ser que después no pueda llegar y lo hago quedar mal, y no es mi intención, pero va a ser un programa muy interesante porque él nos va a poder explicar qué estrategia, qué hay detrás de lo que hizo la oposición y qué posibilidades tiene en el futuro de aquí en adelante, y viceversa, qué estrategia está utilizando el gobierno y qué posibilidades tiene en el futuro. Así que si tienen a bien acompañarme mañana en un programa más de Sentido Común, serán bienvenidos. Espero que esta conversación con el doctor profesor Najem Reyes les haya gustado y haya arrojado algo de luz al comprendimiento, a la comprensión, mejor dicho, de lo que está pasando en Venezuela y de las múltiples opciones de lo que puede pasar. Lo más importante, le pido a Dios que bendiga a Venezuela, que lo bendiga a cada uno de ustedes, y muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en una edición más de Sentido Común. Hasta mañana.